por estar en su casa y por tener la oportunidad de escuchar a Dios a través de su palabra. Voy a invitarle a que usted abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 6, y vamos a estar considerando allí dos textos en esta tarde. Bendito sea el Señor. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Si ya lo tiene, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Bendito el nombre de Cristo. 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Dice el verso 2. Vamos a leer del verso 1. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Bendito sea el Señor. Hasta ahí no vamos a leer. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por esta palabra. Bendito Señor, en tu presencia estamos en esta tarde, mi Dios, y estamos aquí para darte las gracias, para darte la gloria y la honra, Jesucristo, por esta palabra que vamos a compartir, Señor. Esta palabra tuya ya es bendita, Señor, y rogamos que, como leíamos, sea esa luz que necesitamos para ver lo que tú estás viendo, Señor, para entender lo que tú estás viendo, Señor, y podamos hacer tu voluntad. Gracias te damos por este día, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Aleluya. Porque en este día quiero hablarle acerca del tiempo. Y cuando nosotros hablamos del tiempo, tenemos que entender que hay un tiempo del hombre y hay un tiempo de Dios. Amén. Amén. Nosotros vivimos en un tiempo medido por horas, días, minutos, años, pero en el tiempo de Dios es diferente. Dice que Dios se mueve por estaciones, por movimientos que Él produce para beneficiar al ser humano. Amén. Ese es el único propósito que Dios tiene cuando Él trae un mover en medio de su iglesia, es beneficiar a su pueblo, es bendecirlo. Aleluya. Y dice que en este tiempo nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia. Amén. Una gracia que la Biblia dice que nosotros no la merecíamos. Un tiempo que Dios está permitiendo que usted y yo lo vivamos con el único fin, como leía nuestra hermana Clemencia, que ninguno se pierda. Dios nunca busca que el ser humano se pierda, sino que el ser humano proceda al arrepentimiento, que tenga la salvación de su alma. Por eso mismo, de tiempo en tiempo, la Biblia nos relata cómo Dios se manifestó al hombre, y usted ya conoce eso. Yo quiero hablarle de que en la palabra de Dios en este día nos está hablando de un tiempo aceptable. Hay un tiempo aceptable de parte de Dios para el ser humano. El ser humano está acostumbrado a decir: Dios tiene que hacer cuando yo le digo que tiene que hacer. Dios se tiene que mover cuando yo quiero que Dios se mueva. No, hermano. Dios dice que hay un tiempo marcado por Dios, y ese es el tiempo aceptable para usted y para mí,
que hay un tiempo. Hay un tiempo marcado por Dios para cada uno de los seres humanos sobre la tierra. Pero hay un tiempo donde Dios tiene que venir y ponerle el fin a ese tiempo. Si usted lee en el capítulo 6 del libro de Génesis, vamos a pedirle a nuestro hermano que ponga en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice que Dios estaba mirando la tierra y Dios había estado considerando el actuar de los hombres de esos días, y Él hace un comentario que me trae a la mente el pensar. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, este es el tiempo donde nosotros vemos que el ser humano comienza a multiplicarse en la tierra. Y comenzándose a multiplicar, comenzaron a multiplicarse los problemas. Nosotros vemos que en el libro de Génesis Dios nos deja ver cómo Él quería que el ser humano se organizara cerca de Él, no haciendo lo que Él quería, sino que lo obedecieran a Dios. Pero yo quiero marcarle, ahora mismo le voy a decir el texto que yo estaba leyendo. Esta Biblia tiene las hojas muy pegadas. Capítulo 6 del libro de Génesis. Yo le voy a pedir que usted también lo busque en su Biblia, porque quiero que usted lo marque, aunque quizás ya lo ha leído alguna vez. Pero mire lo que dice aquí el libro de Génesis. Dice en el verso 3, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues ciertamente él es carne. Vamos a leer el 5, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuamente solamente al mal. El verso 6 es el que quiero que usted lea. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bendito sea el Señor. Esta condición que Dios está mirando en la vida de los hombres lo llevó a Dios a marcar el fin de un tiempo. Y dice que miró la tierra y vio la maldad y vio la violencia, y dijo: voy a raer toda alma viviente de la tierra, porque el corazón de los hombres lo único que hace es pensar en el mal. Y dice que decidió eliminar a los hombres de la tierra. Pero cuando Dios miró la tierra, se encontró con un hombre que era agradable a sus ojos, y ese fue Noé. Y a Noé Dios le mandó a hacer un arca, y en el arca la idea de Dios era que muchos seres humanos se salvaran. La idea de Dios no era meter animales. La salvación no venía para los animales, la salvación venía para los hombres. Pero mientras Noé trabajaba construyendo el arca, le advertía a esos hombres y a esas mujeres: viene un día donde el cielo va a dejar caer agua, y esa agua va a inundar toda la tierra, y todo lo que esté fuera de esta arca se va a morir. Pero nadie le quiso escuchar a Noé. Cuando Noé les advertía lo que venía, nadie le quiso escuchar, ni mucho menos creer. Pero mire, cuando el arca se cerró, no la cerró Noé, la cerró Dios. Y estoy seguro que muchos vinieron a golpear esa puerta, pero ya esa puerta estaba cerrada. Hubo un tiempo aceptable para entrar en esa arca. Hoy nosotros estamos diciéndole al mundo: Cristo viene. Y casi nadie quiere escuchar la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Aleluya. Y hay un tiempo aceptable
para que cuando Él aparezca podamos estar con Él y ser dignos de ser arrebatados con Él, dice la palabra. Hay un día que esta gracia se va a acabar. Hay un día donde ya no habrá más quien predique este evangelio de salvación. Habrá un día donde la gente va a agolparse en esas puertas para que alguien le hable de Dios y no va a haber quién, porque la iglesia ya se habrá ido. Habrá un día donde aquel que pasaba por la calle insultaba al predicador, aquel que le vociferan cosas feas a la gente que está en la calle cumpliendo el mandato de Dios y anunciar ese día, pasará por esa esquina y ese hombre no va a estar porque ya estará con Cristo y estarán robando. Habrá algún lugar donde yo pueda escuchar una palabra de Dios y no habrá oportunidad de salvación. El Señor está llamando a la salvación hoy. El Señor dice a través de su Espíritu: yo tengo un tiempo marcado para la iglesia. Dios tiene marcado un tiempo para tu vida como para mi vida, en todas las áreas en lo que respecta a la vida del ser humano. Así como hay un día de salvación y usted me dirá: bueno, yo con eso no tengo problema porque yo ya recibí a Cristo, estoy en la iglesia y estoy en salvación. Pero quiero decirle que hay un tiempo también para que nuestra vida se ponga en dirección a la voluntad de Dios. Dios está llamando a que la iglesia oiga su voz, porque habrá un día en que usted y yo, aunque estemos en salvación, vamos a darle cuenta a Dios de lo que hicimos y de lo que no hicimos mientras estuvimos en esta tierra con salvación. Así que en este día yo quiero decirle, así como Dios marcó el tiempo para el tiempo antiguo y vino el diluvio, porque lo que dijo Noé se cumplió, vino el diluvio y todos se murieron, solo se salvaron 8 personas. Así vino el mal sobre Sodoma y Gomorra y solamente la familia de Lot fue salva. Así vendrá el mal sobre esta generación que vemos hoy. Quiera Dios que ninguno de nosotros nos descarriemos. Quiera Dios que su fe no se enfríe. Quiera Dios que su vida cada día arda más y más en la presencia de Dios. Porque en este tiempo la iglesia está viviendo una apostasía tremenda. Muchos se están volviendo hacia atrás. Muchos están negando la fe en el Señor. Si usted está aquí es porque Dios le ha fortalecido y porque usted no se ha despegado de la presencia de Dios. Pero roguemos a Dios que ese día que viene nos tenga así, buscando su presencia. Porque en el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús les advierte a sus discípulos. Mire, si usted lee todo ese capítulo, el Señor se pone a hablar de lo que le va a esperar a la iglesia en estos días. Y lo primero que dice, que nadie os engañe. Que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Se van a levantar falsos maestros y falsos profetas. Y el único propósito que tienen esos falsos maestros y falsos propósitos es hacer caer a su escogido de Dios. Es apagar la fe de la iglesia. Es quitarte el ánimo de venir a la casa de Dios. Hoy muchos se conforman con estar frente a una computadora y dicen, es que yo soy una iglesia en línea. Yo me edifico en línea. Quiera Dios que cuando venga el Señor todavía estés en línea. Dios creó una casa. Dios hizo un templo donde nosotros tenemos que venir a adorarle como
Dios creó la Biblia para que usted y yo la leamos. No nos alimentemos de libros y de pensamiento de los hombres. Hay algo que se llama Biblia y ese es el pensamiento de Dios. Por eso es que están ocurriendo tantas cosas extrañas en medio de la Biblia, en medio de la iglesia, porque los hombres empiezan a poner sus pensamientos en los pensamientos de los hombres y se olvidan de lo que Dios ha dicho, y por eso la iglesia está como está. Dios quiere que usted en esta tarde reciba este mensaje. Hay un tiempo marcado por Dios para que nos arrepintamos. Hay un tiempo de Dios para que le busquemos. Hay un tiempo de Dios para que le sirvamos. Si se nos pasa ese tiempo, un día vamos a tener que dar cuenta de lo que yo hice en los años que Dios me dio de vida en esta tierra. Hay un tiempo, hermano. Escúcheme bien en esta tarde. Quisiera yo decirle a usted en esta tarde que el Espíritu Santo me hizo marcar esta palabra hace 4 días, que yo un día estaba cocinando y el Espíritu Santo vino a mí y me dijo: hay un tiempo aceptable y hay un día. Usted tiene que entender en esta tarde que no se le pase su tiempo aceptable, porque vendrá el día donde vamos a clamar a Él y Él no nos va a oír, en que vamos a querer ser salvos y ya no habrá más salvación. Por tanto, hermanos queridos, quiero traer esta palabra y además hablarle de otro texto. Quiero que usted me ayude a buscar Efesios capítulo 5, verso 15. Aquí es Pablo también hablándole a los de la iglesia de Éfeso. Capítulo 5, vamos a leer en el verso 15. Y dice la palabra del Señor, búsquelo en su Biblia, Efesios capítulo 5, verso 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que dice: mirad pues, nos llama la atención, mira pues con diligencia. La palabra diligencia es lo contrario de negligencia. El negligente es aquel que se queda dormido, que no es preocupado por sus cosas. Por lo tanto, el Señor te dice en esta tarde, y me dice en esta tarde: preocúpate de mirar cómo estás andando. Y el Señor hace mención de 2 tipos de personas: como necios o como sabios. El necio dice en su corazón, ¿qué? ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Y si no hay Dios, no hay a quien darle cuenta. No me tengo que preocupar de lo que hago o de lo que dejo de hacer. Pero el sabio dice: ve venir el mal y se aparta. No quiero que me digan cuál de los 2 lados usted está. Usted y Dios lo sabe. Pero nos conviene andar como sabios, porque el mal viene. El mal a esta tierra viene. Y nos conviene vivir como sabios, porque ahora mismo debemos apartarnos de aquello que nos aleja de Dios, aquello que nos quita el tiempo de Dios, aquello que no nos deja buscar a Dios. Es conveniente que lo dejamos, porque eso no es de sabio. El sabio ve venir el mal y se aparta. Pablo le dice: preocúpense de ver cómo andan, si como sabios o como necios. Y en el verso 16 dice:
aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los días son malos. En el capítulo 24 del libro de Mateo dice que vendrá una tribulación cual nunca se ha visto en la tierra. Vienen días tan malos sobre la tierra, hermanos queridos, que vamos a necesitar estar bien tomados de la mano de Dios. Porque dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En este día yo quiero que usted entienda esta palabra que el Señor me está poniendo en mis labios. Hay un tiempo. Jóvenes, hay un tiempo. Hay un tiempo marcado por Dios para la vida de cada uno. Hay un ministerio, hay un don, hay un lugar en la viña del Señor para cada uno de nosotros. Hay talentos, hay dones que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de sus hijos. Y hay un tiempo aceptable de parte de Dios para que tú y yo nos pongamos a funcionar en la voluntad de Dios. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Aquí dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Quiera el Señor que su tiempo usted lo ocupe para las cosas de Dios. Jóvenes, este es el tiempo para que ustedes le sirvan al Señor, porque no tienen preocupación, no tienen preocupaciones mayores como nosotros que ya tenemos nuestras grandes preocupaciones. La Biblia dice que la doncella le sirve mejor al Señor que la casada. ¿Por qué? Porque la casada tiene que preocuparse de agradarle al marido. Pero la soltera, la doncella, puede servir mejor al Señor porque al que tiene que agradarle solamente es al Señor. Pero eso no es una excusa para las mujeres casadas, porque hay una mujer, como lo que nos describe en el libro de Proverbios capítulo 31, verso 10, ¿verdad? Hay una mujer virtuosa también, que hace todo y además le sirve al Señor. No hay excusa para que todos le sirvamos al Señor. Pero no dejemos pasar el tiempo, no desaprovechemos el tiempo, ocupándonos de cosas que no nos traen lo bueno, que no nos traen bendición. Ocupemos el tiempo que Dios nos da sobre esta tierra para servirle, para llevar su palabra, para servir a Dios como Dios se merece que tengamos que servirle. Porque llegará un día en que nosotros queramos servirle y dirá Dios, ya se te pasó el tiempo. Dios le bendiga en esta tarde. Amén. Y quiera Dios que aunque la palabra es un poco áspera, bendito sea el Señor, nos ayude a sacudirnos un poco. Amén. Como ahí dice en el texto antes, en el verso 14, despiértate tú que duermes. Muchas veces nos quedamos dormidos, pero es bueno que vengan y nos pongan una cosa áspera para que nos despertemos y tomemos conciencia que lo que hay en usted y lo que hay en mí no es suyo ni es mío, es de Dios. Y Dios quiere que usted lo haga prosperar. Dios quiere verlo a usted usando lo que Dios le ha puesto para que le sirva. La iglesia tiene que comenzar a activarse. La iglesia tiene que comenzar a usar el tiempo en servirle a Dios. No es tiempo de mirar el mundo. No, no, no. El tiempo es de servirle a Dios, de enfocarnos en las cosas de Dios, porque el tiempo de la venida del Señor es corto. Y quiera Dios que nos encuentre sirviéndole. Y si usted ve que en alguna área usted le está fallando al Señor, si usted está viendo que se está enfriando, que se está apagando algo dentro de usted en este día,
Mire, es tiempo de que nos pongamos a cuenta con Dios. Nos arrepintamos, dice en el libro de Apocalipsis. Mira de dónde has caído, pero te doy una oportunidad, le dice el Señor. Arrepiéntete y vuelve a ponerte en el lugar donde yo te había puesto. Sírvele al Señor, busca la presencia de Dios, llénate de Dios, ocúpate en las cosas del Señor, porque eso trae un buen provecho. Dios le bendiga en esta tarde, Dios le guarde, y quiera el Señor que esta palabra quede en su corazón y pueda meditarla durante la semana. Amén. Gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo. Gloria a Jesús. Amén. Es un tiempo, como decíamos anoche en la clase del día sábado, es un tiempo para comenzar a autoanalizarse uno mismo. ¿Cuál es el lugar que nosotros estamos ocupando? Amén. Si lo que nosotros estamos haciendo honra al Señor, si lo que nosotros estamos viviendo honra a Dios. Estaba compartiendo en estos días y quisiera dar este testimonio. Hay una pastora que estaba celebrando en su congregación 38 años. 38 años de estar sirviéndole a Cristo. Y en esos 38 años ella le pidió al Señor que le diera a conocer las mansiones de gloria donde ella iba a pasar a vivir en eternidad con ella. Y dice que el Señor le concedió en una de esas noches y se le apareció y la sacó de su cuerpo y la empezó a llevar. Y cuando la fue llevando, la sorpresa de ella es que creía ella que iba a ir para arriba con el Señor y ellos comenzaron a bajar. Y el Señor le hizo una pregunta y le dijo: ¿tú sabes dónde vamos? Y ella dijo: yo sé que vamos al infierno, pero yo quería que tú me mostraras a mí donde yo voy a pasar la eternidad. Y el Señor le dijo: ahí vas a pasar la eternidad. Y ella le dice: no puede ser. Tengo 38 años de ministerio sirviéndote. Señor, ¿cómo es que tú me vas a mandar a mí a la eternidad, al infierno? Y dice que el Señor comenzó a mostrarle la vida que ella llevaba. Una vida completamente descuidada, aunque es pastora sirviendo, completamente descuidada del verdadero centro de Dios. Dice que el Señor le dio a ver una mujer de la calle y le dijo: ¿tú puedes identificar a esa mujer? Y ella le dijo: sí, es una mujer de la calle, es una prostituta. ¿Tú puedes ver cómo ella se viste? Y ella la miró y dice que aparejado a esa figura le colocó prácticamente una fotografía de ella cuando subía a ministrar al altar. Y el Señor le hizo esta pregunta: dime, ¿qué diferencia hay una de la otra? Ella vestía más alocadamente que una prostituta. Hermano, la palabra de Dios no dice que los frutos pequeños son destruidos por las pequeñas zorras. Hay cositas en nuestra vida que nosotros creemos que Dios las pasa por alto. Hay cositas, actitudes, acciones, palabras